está llenando la casa, aleluya. Tenemos visita por allá atrás, amén, aleluya. Aquí que me diga los nombres para saludarlos desde acá. Saúl, Dios te bendiga, qué bueno que estás acá con nosotros. Ya Natalia la tuvimos una vez. Y Claudia, bendiciones, Dios te bendiga, de verdad que estamos muy alegres de que estén con nosotros acá, le agradecemos su presencia, amén. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a estar trayendo una nueva serie. Esta serie se llama Vale la Pena. Recuerden que antes de Semana Santa tuvimos otro tema que se llama No Vale la Pena, ¿verdad? Y vamos a hacer un recuento cortito. No vale la pena. No vale la pena el afán, ¿verdad? Vale la pena que nos ocupemos, vale la pena que estemos ocupados y preocupados por las cosas, pero cuando ya esa preocupación no te deja dormir, cuando esa preocupación se convierte en algo que cada día es un tropiezo, desde que te levantas se convierte en un afán. Y la palabra dice, Jesús le dijo a los discípulos, por nada, no se afanen por nada, por absolutamente nada, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y con ruego. Convirtamos los afanes en petición delante de Dios y los afanes van a ser cancelados. Amén. Vimos eso. Vimos también que no vale la pena que estemos resentidos, que estemos con rencor, ¿eh? Que carguemos con esa cruz del rencor, que los seres humanos tienen la costumbre de hacer un monumento a las cosas que les pasaron y los convierte en una piedra pesada para llevar, que son los rencores del ayer. No nos ayuda, por el contrario, se convierte en una carga muy pesada para andar con ella. Muchas veces el rencor se convierte en productor de enfermedades psicológicas, emocionales y también físicas, ¿verdad? Cuando tenemos mucha amargura por dentro, pues eso nos afecta. Se ha comprobado que afecta a tu sistema, tus órganos se afectan también. Número 3, no vale la pena el egoísmo. Ya hemos dicho que en el egoísmo del ser humano muere el propósito de Dios para nuestras vidas. Que siempre que se proyecta el egoísmo en alguien, algo sufre, algo muere, algo deja de tener valor. El ego es la fuente del orgullo del ser humano. El ego es la fuente de toda injusticia, de abusos, ¿verdad? De narcisismo, que hoy tan de moda está, el narcisismo, ¿verdad? El egoísmo refleja la naturaleza del hombre sin Dios. El egoísmo del ser humano se entrona aún más cuando no está Dios presente. El egoísmo nacemos con él, tenemos que lidiar con él cada día. Es un enemigo que cada día en la mañana, cuando nos levantamos, tenemos que enfrentarlo. No va a dejar de estar ahí porque nuestra naturaleza es así. Pero hoy vamos a hablar de lo que sí vale la pena. Vamos a comenzar a hablar de una serie de lo que sí vale la pena incorporar a nuestras vidas, tener en nuestras vidas, que nos produce el bien, que nos produce el gozo, el bienestar, ¿verdad? Que nos produce sentirnos felices, balanceados. Pero saben algo, que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. O sea, los vagos van a tener problemas con esto, porque todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere hacerse metas. Llevarnos a alcanzar realmente lo que vale la pena nos cuesta, porque cuando nos cuesta, entonces valorizamos aquello que realmente vale la pena en nuestras vidas. Amén. Y el tema de hoy es lo primero de lo primero de lo primero. Vale la pena poner a Dios primero. Vale la pena en el ser humano, en la raza humana, poner a Dios primero. Cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios le iba a dar por heredad, escucha el consejo que está en Deuteronomio 6, 4 al 9. Este es el consejo que Dios le da a las personas que entran a la tierra prometida. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantares, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este fue el mandamiento que Dios le dio al pueblo cuando entraran a la tierra prometida. Era esencial esto para que les fuera bien si ponían a Dios primero. Y que esto fuera traspasado a las siguientes generaciones. ¿Cuántos son americanos acá? ¿Cuántos nacieron acá? En los Estados Unidos. Daniela, Gaby la única. Y Liz. Ok. Y el Ávila. ¿Tú naciste aquí también, no? Puertorriqueño, nacieron acá. Bueno. Pero de todas maneras, tú no estás donde tú naciste. ¿Verdad? O sea, que esta promesa también tiene que ver con aquellos que hemos heredado de alguna manera el territorio que Dios nos ha entregado. Amén. Nosotros venimos de Cuba y muchas veces en Cuba hablamos de la tierra prometida. Literalmente los cubanos creen que Estados Unidos es la tierra prometida, porque fluye leche, miel, queso, jamón, Coca-Cola, ¿verdad? Entonces creemos que es la tierra prometida, y de verdad es la tierra prometida, la tierra que Dios nos dio por heredad. Por eso tenemos que estar agradecidos de estar acá en este lugar, la tierra de oportunidades, la tierra que sí tenemos que esforzarnos, porque lo que obtenemos acá vale la pena. Pero no se obtiene fácil. Hay que luchar, hay que emprender, a veces tenemos que resistir, que no es fácil. De que nos desarraiguen de nuestra tierra y nos planten en una tierra nueva, pues algo tiene que morir para que algo viva. Amén. Así que tenemos que ser valientes. Ser valientes sabiendo que Dios nos ha dado esta tierra por heredad. Si estás aquí, porque Dios te ha dado la tierra por heredad. Y el mismo consejo que Dios le dio a Israel cuando entraron a la tierra prometida, pues el mismo consejo que Dios te da a ti hoy. Oye, puertorriqueño, cubano, dominicano, venezolano, colombiano, el mismo consejo que está en la palabra. Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantares también. Y la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales delante de tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Hasta ahí van conmigo. A los años después, pasaron los años y nace el profeta Jeremías. El pueblo había entrado a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Y Jeremías da una palabra. Dice Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Después que Dios le había hablado esa palabra, después Jeremías dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Parece que a este pueblo se le había olvidado el consejo que Dios le había dado. Con el transcurso del tiempo, parece que el pueblo como que se desconectó. Y el profeta Jeremías habla de parte de Dios de 2 males. Número 1, me dejaron a mí. Dejaron de poner a Dios primero. No pusieron a Dios primero. Y número 2, segundo mal, cavaron para sí. Comenzaron a hacer las cosas por su cuenta, a su manera. Dejaron la fuente verdadera que produce vida. Dejaron a un lado el consejo de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el resultado que lo que obtuvieron fue cisternas de agua rotas que no retenían el agua. Cuando dejamos de poner a Dios primero, comenzamos a cavar en nuestras vidas ese tipo de cisternas
cisternas desfondadas, ¿verdad? Por un lado echamos el agua y por el otro lado se nos va el agua. Porque cuando no tenemos los principios que retienen esa agua, pues el agua se va. Por eso es importante que nosotros pongamos a Dios primero. Cuando nos ponemos a Dios primero, lo primero que sucede es que las prioridades de nuestras vidas comienzan a estar correctas. La mayoría de los problemas que tiene la gente es porque tienen prioridades incorrectas, porque tienen las prioridades invertidas. Lo que tiene que estar primero está en quinto, lo que tiene que estar en quinto está en tercero, lo que tiene que estar en tercero está en un revolú. Pero cuando ponemos a Dios primero, nuestras prioridades comienzan a estar organizadas en el orden de Dios. Nuestras prioridades en la vida van a estar en orden y Dios respalda siempre que esté su orden. El orden que Dios estableció, ese es el orden que Dios respalda. Por eso nosotros acá en la iglesia tenemos como visión de la iglesia el orden que Dios respalda. Ama a Dios, cuida a tu familia y cumple tu llamado, tu propósito. Ese es el orden que Dios respalda. Dios primero, después nuestra familia y después todo lo demás. Después tu llamado en Dios, tu trabajo, tu negocio, tu escuela, tus profesiones. Pero primero tiene que estar Dios, después tu familia. Amén. Vale la pena poner a Dios primero. Ahora necesitamos darle a Dios la exclusiva. Necesitamos darle a Dios la exclusiva a Él. Él es un Dios exclusivo. Que Dios se sienta bienvenido, que Dios se sienta honrado, porque Dios no es una alternativa de vida. Dios es el camino, es la verdad y Él es la vida. Por Dios vivimos, por Dios respiramos, por Dios caminamos, por Dios nos levantamos en la mañana, por Dios podemos pensar lógicamente. Todas esas cosas produce Dios en nuestras vidas, aunque no lo tengamos en cuenta Él. Las personas que no creen en Dios también se levantan, piensan y demás, porque la misericordia de Dios los alcanza, cada mañana es nueva. Entonces tenemos que entender que Dios tiene que ser honrado. Donde Dios es honrado, Dios se hace presente. Donde Dios no es honrado, Dios no se hace presente. Dios es omnipresente, pero su manifestación está donde Dios es honrado. Esa es la razón por la cual hay caos en este mundo. Esa es la razón por la gran pregunta que muchas personas dicen: bueno, si Dios existe, ¿por qué existen tantas cosas malas en el mundo? Sencillamente porque donde Dios no es honrado, pues Dios no está presente, no se manifiesta. No hay la manifestación de gloria, de poder, de protección, de bendición de Dios. Porque donde no hay honra, pues sencillamente Dios respeta donde no lo honran. Y como han cancelado muchas cosas, muchos principios de la palabra, pues sencillamente Dios no está presente. No cuentes con Dios. Dios se hace presente donde Él es honrado. Por eso en este lugar, cuando nos reunimos a adorar y a cantar, no estamos haciendo otra cosa que honrando a un rey. Estamos honrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte. Por eso nos reunimos acá a adorar, a aprender de su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Su palabra tiene que ser considerada en cada decisión que tomemos. ¿Con quién me voy a casar? Considera lo que Dios dice. ¿En qué voy a trabajar? Considera lo que Dios dice. ¿A dónde me voy a mudar? Considera lo que Dios dice. ¿Cuál es el consejo de Dios? En cada acción que hagamos también tenemos que honrar a Dios. Si se te suben un poco los humos, entiende que Dios, dice la palabra, que Él mira de lejos al altivo. Cuando tu corazón es humilde, Dios se acerca, pero cuando tú eres altivo, Dios se aleja. Entonces tenemos que
cada acción que nosotros hagamos tenemos que entender que Dios va siempre a respaldar su orden, que Dios va a respaldar su palabra. En lo que hablamos, si cuando hablamos estamos honrando a Dios, en cómo decimos las cosas. Hay gente que dice, no, porque yo soy sincero, yo digo las cosas así, como son. Y eso no es así. Tú tienes que ser sincero, pero tú tienes que tener amor. Tú tienes que ser abierto, pero tienes que tener amor. Tú cuando digas la verdad, dile en amor, porque si la dices en amor no vas a dañar. Pero si la dices con despotismo, la dices con orgullo, pues estoy seguro que vas a dañar. Aunque tengas la razón, en lo que estás diciendo, dilo con amor. Amén. Pero eso pasa cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas. Vale la pena. Observemos el consejo que Dios le dio a Josué. Se repite el mismo patrón. Josué 1, 8, 9. Dice la palabra así. Se repite el mismo patrón. Mira, Josué, ponga a Dios primero. Dice así. Nunca, habíamos dicho que Dios y su palabra es una misma cosa. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas. Dios es Dios de territorios. Donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Esto es poner a Dios primero, porque dice que entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién hará prosperar tu camino? Pregunto, ¿quién hará prosperar tu camino? Tú mismo vas a hacer prosperar tu camino, porque Dios ya proveyó todo lo que tú necesitas para que prospere. Fíjate que la palabra dice, porque entonces harás prosperar tu camino. En tu decisión de lo que tú hagas estará tu prosperidad. En lo que tú decidas hacer estará tu prosperidad. Y todo dice que todo, no dice algunas cosas, todo te saldrá bien. Todo lo que emprendas, todo lo que hagas, si consideras a Dios y pones a Dios primero en tu vida, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Todo. El problema es que tenemos que entender que nuestro bien no solo se trata de Dios. Dios ya proveyó nuestro bien. El paquete de todo lo que necesitamos ya Dios lo dio. Tenemos que entender que nosotros también que tenemos que tomar la decisión. Dios ya garantizó su parte. Ahora necesitamos nosotros ir en pos de lo que Dios nos dio. Amén. Requiere esfuerzo y valentía. La promesa de Dios es que estará con nosotros donde quiera que estemos. Su presencia va con nosotros si lo ponemos a Él primero. Donde quiera que tú vayas va a estar Dios. Donde quiera que tú vayas. Si tú pones a Dios primero, todo te va a ir bien. Si tú pones a Dios primero, todas las puertas se te van a abrir. Si tú pones a Dios primero, cada batalla tú vas a vencer. No quiere decir que no haya batalla, porque si no Dios no le hubiera dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tiene que haber esfuerzo y tiene que haber valentía de nuevo. Amén. A veces la gente ora y quiere que Dios le va a mandar un paquete como Amazon, ¡puf!, a tu casa. No es así. Tú tienes que salir en pos de lo que Dios te dijo. Dios le decía a Israel, vayan y conquisten. Israel iba y conquistaba territorio, se montaban en los caballos, cogían las espadas, iban para allá y combatían al enemigo y conquistaban la tierra. Cada día cuando te levantes a trabajar, estás conquistando la tierra. Cada día cuando te levantes a estudiar, estás conquistando. Estás yendo en pos de lo que Dios dice, la promesa que Dios te dio. Y la vas a conquistar y la vas a vencer. Si eres estudiante, te vas a graduar con honores. Y si eres trabajador, vas a ser prosperado, vas a ser promovido. Vas a tener tu propio negocio, tus empresas. Amén. Porque Dios quiere eso. Ahora, escuchen bien. Si hemos atravesado por procesos duros, tenemos que poner a Dios primero.
Por una extraña razón, muchas personas, cuando pasan procesos duros o cometen errores, se esconden. Se apartan de la cobertura que les trae restauración y sanidad interior. Se esconden por vergüenza de lo que pasó. Por alguna extraña razón, el ser humano tiende a actuar de esa manera. Mete la pata, se equivoca, comete un error, se aíslan. No quieren ver a nadie, quieren estar solos. Y eso es lo que el enemigo quiere, que estemos solos. Para cuando estemos solos, el poder hacer y deshacer contigo a sus anchas. Pero al escondernos de la cobertura que nos protege, al escondernos de la cobertura que nos trae sanidad interior, que nos trae el balance nuevamente, y nosotros somos parte, nosotros como iglesia somos parte de esa cobertura de Dios. Tú y yo somos colaboradores de Dios para ayudar en el proceso de restaurar y sanar heridas. Nadie te va a restaurar como Dios. Nadie te va a sanar las heridas como Dios las sana. Él nos creó y nos conoce más que nosotros mismos. Él llega a nuestro interior, a donde nosotros mismos no podemos llegar. Él llega y nos sana. Y Dios siempre va a usar a alguien para sanarnos. La palabra, la ciencia, Dios se la va a dar a alguien. La ciencia que te sana, el consejo que te sana, el consejo que te trae vida, el consejo que te restaura, está en la boca de alguien que está conectado con Dios. Y Dios lo usa para traerte la sanidad, el consejo, la ciencia que viene de Dios. Él es experto, Dios es experto en cubrir nuestra desnudez. Esa desnudez que nos causa vergüenza. Quizás tomamos una decisión que de momento nos quedamos desnudos ante el mundo. Y el mundo lo que nos hace es que nos tritura, nos critica, nos pasa por arriba, como una aplanadora, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Entonces viene Dios con su amor y nos cubre y nos levanta. Recordemos aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. La mujer había quedado desnuda moralmente y la trajeron a Jesús. Y Jesús le dijo: ni yo mismo te condeno. Jesús le puso su vestidura. Dijo: vete y no peques más. Ese es el corazón de nuestro Dios. Él cubre la desnudez. No importa las malas decisiones en el pasado, Él nos restaura, nos sana, nos alienta y nos pone delante de nosotros un nuevo comienzo para que caminemos. Y todos los que comenzaron y hablaron tienen que verte de otra manera, porque cuando Dios se mete en el asunto, Dios te cubre. Y lo que Dios cubre nadie lo puede descubrir. Lo que Dios justifica nadie puede juzgar. Lo que Dios viste nadie puede desnudarlo. Lo que Dios sella nadie puede abrirlo. Amén. Vale la pena no poner a Dios primero, porque poner a Dios primero nos hace sabios. Apurarme, porque poner a Dios primero nos hace sabios. Proverbios 16:6 dice, Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Un ser humano que pone a Dios como epicentro de su vida, la propia decisión de poner a Dios en el medio, lo hace sabio, lo hace un hombre prudente, lo hace un hombre inteligente. Proverbios 9, 10, 11 dice: el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría, y el reconocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días, dice Dios, y años de vida te serán añadidos. Cuando tú pones a Dios primero, Dios te va a hacer un anciano. Dios te va a hacer que tú llegues a la ancianidad, pero no a una ancianidad frustrada, sino una ancianidad con frutos, que produce frutos de vida. Ahora, el temor de Dios, ¿qué significa? El temor de Dios significa, por un lado, significa que tenemos que respetar a Dios, que
que tenemos que tener en cuenta a Dios, que tenemos que honrar a Dios, que tenemos que considerar a Dios. Ese es lo que significa tener temor de Dios. Y por otro lado también significa tener temor a la grandeza, a su naturaleza majestuosa de poder, y Él es un Dios omnipotente. Amén. A que cuando hay un terremoto la gente tiene miedo. En los países que hay terremotos, cuando hay un terremoto, y Dios es mucho más grande que el terremoto. Cuando un avión se va a caer, cuando tiene problemas, todo el mundo se convierte. Ahí todo el mundo, ay Dios mío, este avión, el motor que no está funcionando, Señor, pon tu mano, El hombre se aparta del mar, dice la palabra, pero también el mar se aparta del hombre. El mar no puede coexistir ante la presencia de Dios. Una nación que pone los principios y valores de Dios primero tendrá una sociedad saludable, ¿verdad? Tendrá una sociedad balanceada, lógica, con un sentido común. Hoy tenemos que ministrar a la sociedad sentido común, Señor. Una pila de gente sin sentido común. Gente queriendo ser lo que no son. Tendremos una sociedad balanceada, lógica. Dios es un Dios de naciones, de gobiernos. Él quiere estar presente en la sociedad. Y Él no está presente porque lo han cancelado. Él lo han cancelado. Dios en ausencia. En la ausencia de Dios habrá caos, habrá crisis de toda índole. Habrá inmoralidades. Y las autoridades y los poderes serán quebrantados. Habrán gobernadores impíos y sin sabiduría, que producen pobreza, escasez y maldicen los territorios donde gobiernan. Toda coincidencia, toda la realidad no es pura coincidencia, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la honra de Dios, el considerar su palabra como manual de vida. Vale la pena tener a Dios como epicentro de nuestras vidas. Hay garantías de Él, una vida abundante y plena. Y con esto voy a terminar ya. Vale la pena poner a Dios primeros. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si ponemos a Dios primero, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero quiero hacerle ver algo que un día yo vi, pero quizás muchos de nosotros no lo hemos visto. En nuestra vida cristiana nos quedamos muchas veces en el nivel de la conversión y somos creyentes, ¿sí o no? Todos somos creyentes. Y estamos por años en la iglesia, convertidos y fieles a la iglesia, y no nos damos cuenta de la importancia de subir a otro nivel. Este nivel se llama discipulados. Convertirnos de creyentes a ser discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Hay mucha gente en la iglesia, pero el 70, el 80% de la gente, a veces tú le haces una pregunta y no saben. Son fieles a la iglesia, van a la iglesia cada domingo, pero no saben. No han pasado a ese nivel. Por eso yo te exhorto en esta mañana que podamos pasar de nivel de creyente a nivel de ser discípulos. Voy a ponerlo en una perspectiva para que me puedas entender. En una guerra, ¿verdad? En una guerra existe la conquista. Si nosotros nos vamos en guerra contra otro territorio, vamos a poner un ejemplo, pues conquistamos ese territorio, ¿verdad? Esa es vamos a decir que esa es la conversión. Entonces somos creyentes que somos dueños de ese territorio. Pero ese territorio conquistado tiene que ser ocupado. Y esto tiene que ver con la enseñanza. Somos cristianos, nos convertimos a la iglesia, pero necesitamos que nuestra mente sea codificada con los códigos correctos.
si nosotros conquistamos un territorio, pero no lo ocupamos, nos vamos de ese territorio, pues otro enemigo viene y conquista y ocupa el territorio. Por eso es que a veces nosotros somos tentados y somos débiles, porque no tenemos las herramientas incorporadas, los códigos para enfrentar esa tentación y vencerla con poder. Y muchas veces vemos cristianos que caen y se arrastran con la tentación y se envuelven en procesos porque no tienen su disco duro con la ocupación de lo que tenían que haber aprendido. Y esto es lo que ocurre, necesitamos ocupación. En años atrás vimos las campañas de multitudes, pero después iban a la ciudad el siguiente año los evangelistas y volvían a campañas de multitud, la misma gente que se convertían, pero se volvían a desconvertir, porque no había ocupación, no había enseñanza. Jesús dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos. Discípulo tiene que ver con alguien que es transformado. Un discípulo es aquel que se hace maduro. Un discípulo es aquel que por la revelación que recibe, el rema de Dios es la palabra revelada. El rema es cuando tú recibes una palabra de parte de Dios y te causa vida, que tú puedes estar 4 horas hablando que no te cansas, porque es una palabra que te enseña, que te trae vida, que te incorpora cosas, y tú te quedas, wow, pero esto yo nunca lo había oído. ¿Qué es esto que me están diciendo? Nunca había oído esto. Y eso empieza a incorporarse a nuestras vidas. Un creyente, un discípulo es transformado. El discípulo tiene que ser transformado, ver las cosas de manera diferente. Yo veía antes la alternativa de divorciarme como primera opción, ahora no, porque ahora aprendí que el matrimonio es un pacto delante de Dios. Y he sustituido una creencia por una revelación de la palabra. Y esa revelación echa raíces en nosotros. Y cuando tenemos un cúmulo de rema, de revelación en nuestra palabra, ese mismo rema te hace convertirte en un maestro también. Porque tienes que comenzar a hablar la palabra. No te puedes quedar con eso. Tienes que comenzar a hablarla. Empiezas a compartirla, empiezas a hablarla. Y ese es el objetivo que Dios quiere, que te conviertas también en un maestro, un discípulo que sea un maestro. Que la propia revelación te haga compartirla. La pasión que viene por esa palabra no la puedes retener, tienes que reproducirla. ¿Qué produce la enseñanza? Lo primero que te hace es que te da discernimiento. Te da un discernimiento, te da una sabiduría para tú saber lo que es bueno y lo que es malo. Nadie te puede venir entonces con un cuento. Nadie te puede venir con una historia china, porque ya tú conoces. En ti está el código que identifica lo que no está bien. Eso es lo primero que produce la enseñanza cuando nos convertimos en discípulos. Ya no es fácil, ya no eres objeto fácil de manipulación. Reconocemos los impostores que vienen con mensajes mezclados, mezclando una cosa con otra, pero lo que quieren es manipularte. Hoy necesitamos tener la capacidad de discernir. El discernimiento es la lámpara por excelencia que permite ver con claridad lo que aparentemente está oscuro. Vale la pena agregar a nuestro nivel de creyente el discipulado. Lo que aprendemos de Jesús se convierte en nuestro ADN espiritual, se convierte en parte de ti. Somos plantados junto a corrientes de agua. Nuestro fruto no cae porque nuestra naturaleza comienza a ser transformada por preceptos de un reino eterno que produce vida, que prospera, que nos hace permanecer a pesar de lo que pueda ocurrir. Vale la pena poner a Dios primero. Vale la pena poner a Dios primero. Es un regalo que nos dio Dios. La vida es un regalo que nos dio Dios. No nos dio nadie más que Dios. Por eso vale la pena poner a Dios primero. Así que Dios te bendiga. Te dan un fuerte aplauso a Jesús. Vale la pena poner a Dios primero. Amén. Aleluya. Worship.